Dios nos está llamando, amén. Algunos todavía Dios les está llamando a la salvación y a otros Dios nos está llamando a servirle, hermano. Dios nos está llamando a servirle, pero Dios también nos está llamando a la comunión con Él. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que escucha y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Eso no es otra cosa que comunión y relación con el Señor, una relación diaria con Él. A eso es que estamos llamados y eso es lo que significa ser cristiano, tener una relación personal con el Señor. A eso el Señor nos llama. ¿Amén? ¿Están contentos el día de hoy? ¿Cómo no estar contentos, hermanos? ¿Cómo no estar contentos si Dios nos bendice cada día? No solamente de forma espiritual, sino también de manera física. Nos bendice con salud, nos bendice con la familia, con los hijos, nos bendice con trabajo. El Señor es un Dios tan bueno que cada día derrama sus bendiciones para con nosotros. Bueno, mis hermanos, queremos, por supuesto, predicar la palabra del Señor a esta hora. Y quiero que si usted trajo su Biblia, la abra a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 en la palabra del Señor. Vamos a estudiar una historia en donde Jesús intervino con una persona que tenía un gran problema. Marcos capítulo 2. Y mientras usted busca en la palabra del Señor, desde el versículo 1 en adelante, quiero preguntarle si probablemente usted tuviera quizás que hacer una lista de los problemas por los cuales está pasando. ¿Cuáles serían esos problemas o dificultades que usted tiene? Si te pidiera que hicieras una lista de problemas y de pronto pusieras esos problemas por orden de prioridad, ¿cuáles serían los problemas más urgentes que necesitas solucionar o que necesitas arreglar de forma rápida en tu vida? ¿Cuál es tu problema más urgente por la cual estás pasando en este momento? ¿Cuál es? Te lo voy a plantear de otra forma. Si de pronto Dios se aparece en este momento frente a ti y te promete y te dice que puede resolver tu problema y que escojas uno solo de esa lista que has hecho de todos los problemas que tienes, ¿cuál sería el problema que le pedirías a Jesús que te solucione ahora mismo? Si Él te concediese esa promesa. Hermanos, aquí en Marcos capítulo 2 vamos a encontrar un hombre que tenía realmente un gran problema, un problema abismal que quizás ninguno de nosotros tiene en este momento. Leamos por favor desde el versículo 1 en adelante la palabra del Señor, en donde dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en una casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra del Señor. El versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo, ¿a quién? Un paralítico, que era cargado por 4. Versículo 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico.
Al ver Jesús la fe de ellos, es decir, de los 4 amigos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6 dice: entonces estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra que nos instruye, nos enseña, nos redarguye. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de hacerlo y así queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú nos quieres enseñar. Señor, cualquiera que sea nuestra dificultad y nuestro problema, ayúdanos a entender cuál es el mensaje que quisiste dar a esta gente de aquellos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, sin duda, este hombre estaba cruzando por un gran problema. Era paralítico. No podía moverse, no podía mover su cuerpo. Pero para entender un poco mejor la situación debemos considerar la condición de un paralítico en los tiempos de Jesús. Porque si bien es cierto, en cualquier época ser una persona paralítica es un gran problema. Sin embargo, en aquellos tiempos era más difícil todavía. Este hombre, queridos hermanos, no tenía ni la menor esperanza que de pronto apareciera quizás un especialista o un doctor, un neurocirujano para poder operarle y quizás devolverle un poco al menos de su movilidad. No estamos hablando de un paralítico de estos tiempos, sino un paralítico en los tiempos de Jesús, en donde no había tecnología, no había fisioterapeutas, no había especialistas que de pronto podían ayudarle a esta persona. La tecnología es tanta hoy en día que podemos ver incluso cosas robóticas que pueden ayudar a la persona paralítica que no puede tener ningún movimiento a poder hacer y cumplir sus necesidades del día. Sin embargo, no era así en los tiempos de Jesús. En los días del Señor ni siquiera habían analgésicos que le ayudaban con su dolor de este pobre hombre. No había médicos, ni siquiera habían sillas de ruedas, ni siquiera habían sillas de ruedas para que este hombre pueda de pronto transportarse de una forma más cómoda. Desde que este hombre se despertaba en la mañana y todo el día hasta el momento en que tenía que dormir, él no tenía más que hacer que solo mirar hacia el techo, nada más. Cada día era la misma situación, ahí tirado en el suelo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Hermanos, este hombre no podía ni siquiera comer por sí mismo. Este hombre no podía ni siquiera bañarse, ni hacer siquiera sus necesidades fisiológicas por sí mismo. El pastor Sugel describe la condición de este hombre que probablemente vivía en esta desgracia. Y él dice un conjunto de palabras que describe la condición de este paralítico. Dice dependencia.
humillación, confinamiento, soledad, frustración, vergüenza, desesperación. Esa era la situación de este pobre hombre. Así vivía aquel paralítico. Pero de repente, dice el versículo 1 de nuestro pasaje, escuchó al parecer que Jesús vino a Capernaum. Ese Jesús que hizo milagros anteriormente. El contexto de este pasaje es que Jesús sanó a un leproso, pero también sanó a la suegra de Pedro. Ese es el contexto, eso es lo que sucedió antesito de este pasaje que estamos leyendo en esta mañana. Entonces este hombre al parecer escuchó de ese Jesús que hacía milagros. Y de paso, hermanos, debemos saber que Pedro tenía suegra, amén. Dice el pastor Sugel, las suegras no se consiguen gratis. Hay que estar casado para tener suegra. Para aquellos que pensábamos antes que Pedro no era casado. Sí, Pedro era casado. Él tenía suegra, la palabra del Señor lo menciona así. Jesús sanó a su suegra. Y este hombre paralítico al parecer escuchó que Jesús estaba en Capernaum. El versículo 2 dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra del Señor. Jesús estaba ahí, pero estaba en una casa. Sin embargo, por primera vez, este hombre de pronto cobró una esperanza. Él contaba con unos amigos. Y unos amigos fieles. Y qué bueno es tener amigos así. Amigos que están dispuestos a hacer lo que sea por ti. Pero sobre todo amigos que tienen fe. Porque en los 3 pasajes de los evangelios, en donde se relata esta historia, Jesús resalta la fe de los amigos de este hombre. Y lo positivo de aquel paralítico es que contaba con la amistad de estos hombres fieles, llenos de fe, que lo llevaron donde Jesús estaba, pero cuando llegaron, lamentablemente, dice el versículo 2, había mucha gente, había una muralla humana y era imposible pasar para llegar donde estaba Jesús. Pero estos amigos no se dieron por vencidos, estos amigos eran persistentes. Su fe los llevó a hacer lo que hicieron. Eso nos enseña que la fe es acción. Amén, hermanos. La fe se muestra con obras, dice Santiago. La fe que tú tienes o que dices tener dentro se muestra con lo que haces afuera. Esa fe de estos hombres amigos era genuina, tanto así que no se dieron por vencidos y llegaron a la casa. De pronto, al ver la multitud, dijeron, nosotros tenemos que llegar hasta donde está Jesús, sea como sea. Y lo que hicieron fue subir al techo. Y debemos saber precisamente, hermanos, que los techos de aquellos tiempos pues no eran como los techos que tenemos hoy. Hoy sería casi imposible destapar o hacer un hueco en este techo como lo hicieron aquellos hombres, aunque de pronto su fe podría hacerlo también. Sin embargo, los techos de aquellos tiempos eran madera, cubiertos con paja, cubiertos con un poco de adobe y otras cosas así, y eran techos que eran fácilmente de ser sacados. Entonces estos hombres trajeron al paralítico e hicieron un hueco en el techo para poder bajar a su amigo exactamente en donde estaba el Señor Jesús. Y Jesús, viendo la fe de estos amigos, de pronto ve al paralítico y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. La otra versión que cuenta Mateo en ese versículo dice, alégrate, tus pecados te son perdonados. El sentido de la palabra griega ahí es gózate, tus pecados te son perdonados. Pero a la vista de los demás había algo que no estaba bien. El paralítico seguía paralítico.
Este hombre continuaba en esa misma condición. Pero a pesar de eso, mis hermanos, Jesús le dice que él tenía sobradas razones ahora para alegrarse porque sus pecados habían sido perdonados. Yo no sé si usted entiende la escena y la situación. Todos están presentes en aquella casa y era evidente, mis hermanos, que este hombre seguía en la misma condición, pero a pesar de eso Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y Jesús le dice ahora: alégrate, gózate por ese perdón de tus pecados. Él tenía ahora toda la razón del mundo para ser feliz, porque había recibido el más grande beneficio que todo ser humano puede recibir. ¿Sabe cuál? El perdón de sus pecados. Para todos aquellos que estaban ahí en esa casa, el problema más grande de este hombre era su parálisis, ¿no es cierto? Imagínese si usted haya estado presente en ese lugar, en esa escena en donde Jesús de pronto ve bajar, ve que es un hombre paralítico, por la fe de sus amigos le dice al hombre: tus pecados te son perdonados, recibe la salvación ahora mismo, ahora tienes sobradas razones para ser feliz, gózate, alégrate. Y usted está mirando y dice: caramba, pero sigue sin moverse. Y usted no va a quedar satisfecho ni va a quedar feliz. Sin embargo, queridos hermanos, para nosotros el problema más grande de este hombre era la parálisis. Pero déjenme decirles que el diagnóstico de Jesús era muy diferente. Jesús sabía que su problema más urgente no era la parálisis, su problema más urgente era su pecado. ¿Lo ve? ¿Lo puede mirar usted también? Jesús tenía un diagnóstico diferente al diagnóstico de las personas. Este hombre seguía paralizado, las personas quedan insatisfechas, pero Jesús le dice: alégrate porque ya tu problema mayor y más grande está solucionado. Tu problema más grande es tu pecado, pero yo te he perdonado. Y cuando hablamos de pecados, hermanos y hermanas, no simplemente nos estamos refiriendo a los actos pecaminosos que a diario cometemos, sino al problema que el hombre tiene en su corazón desde su nacimiento. El hombre nace pecador, el hombre nace separado y destituido de la gloria de Dios por esa condición pecadora precisamente que desde el comienzo Adán y Eva nos hicieron engendrar. Este hombre casi ni podía moverse, y usted dirá: ni siquiera podríamos decir que podía cometer pecados si estaba paralítico ahí todo el día en su casa, ni siquiera podía cometer actos pecaminosos. Pero no estamos hablando de esos actos pecaminosos. Si bien es cierto, estaba sin moverse, pero aún así el hombre era pecador y podía pecar. La condición del hombre en su corazón es que es pecador y necesita el perdón de Dios. Yo no sé cuál es tu problema mayor. Yo estoy seguro que si el paralítico hubiese escuchado esta pregunta que hicimos al comienzo: ¿cuál es tu problema? Y si Dios viene y te dice: dime tu problema que yo te lo soluciono, ese paralítico rápido hubiese dicho: Señor, yo quiero sanar de mi parálisis, ¿no es cierto? De seguro que hubiera saltado este hombre y hubiese dicho: yo quiero ser sano. Y yo no sé cuál es tu problema mayor en este día, en esta mañana. ¿Por qué circunstancia y situación estás pasando? No lo sé. Pero déjame decirte que tu problema más urgente no es económico. Tu problema más urgente no es tu salud. Tu problema más urgente no es ni siquiera tu matrimonio o tus hijos. Tu problema más urgente tiene que ver con tu pecado.
con la condición de tu corazón. Y Dios ve eso. A veces quizás decimos, ay, si yo tan solo tuviera tal cosa, yo sería feliz. O si tan solo yo pudiera sanar, yo sería feliz y viviría muy gozoso. Hermanos, si Jesús solo le haya sanado a este hombre de la parálisis que tenía, Jesús estaba dejando a este hombre en una terrible condición. ¿Lo pueden ver? Si Jesús solo hubiera sanado a este hombre, lo hubiera curado y este hombre hubiese podido caminar de pronto sin recibir el perdón de sus pecados, Jesús lo hubiese dejado en una terrible condición, porque no era eso lo más urgente. Ay, si tan solo sanara, decimos a veces, o ay, si tan solo me amaran, o ay, si tan solo tuviera un mejor matrimonio, o ay, si tan solo tuviera un mejor marido. Amén, hermanas. O las mujeres decir, ay, si tan solo tuviera o viceversa, los hombres, una mejor mujer por esposa, si tan solo tuviera un mejor trabajo, si tan solo ganara un poco más, o si tan solo tuviera esto o aquello. Sea lo que sea, si crees que por tener cualquiera de esas cosas vas a tener una vida plena y más feliz, estás equivocado. Estás equivocado. Si tan solo, y ponle lo que tú quieras, pero si piensas que por tener u obtener aquello o estar en tal situación física o económica vas a tener una vida plena, estás mal, 1000 veces mal. Porque no ese es el mensaje que Jesús nos quiere dar en su palabra. No es ese el mensaje. Jesús, noten ustedes, no le dio a este paralítico lo que él quería, sino lo que él necesitaba, hermanos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él no es un Dios o un Jesús que quiere venir y suplir nuestras necesidades físicas, humanas, ni aún de salud, como prometen muchos pastores predicando un falso evangelio. Alguien escribe acerca de los actores de Hollywood y dice, me dan pena los famosos de Hollywood, esos actores, esos cantantes que de pronto trabajan duro y el momento en que les llega la fama empiezan a tenerlo todo, y decía esta mujer, a la mañana siguiente que ya lo tienen todo, tienen deseos de suicidarse. Y ese mensaje nos deja claro lo que Jesús decía, que para tener y alcanzar una vida plena y feliz no es lo que nosotros pensamos que debemos tener. Riqueza, fama, popularidad, comodidad, ni siquiera salud, hermanos y hermanas. No es esa nuestra necesidad más urgente. No lo es. Jesús no le dio a este hombre, una vez más, lo que este hombre quería, sino lo que él necesitaba. ¿Cuál es tu mayor deseo? Te pregunto yo. ¿Cuál es tu mayor deseo? Y te voy a decir algo, pero no quiero que te molestes. Y si te molestas, te voy a perdonar. No sé cuál es tu mayor deseo, pero si tu mayor deseo no es Jesús, entonces tú eres un idólatra. Tú eres un idólatra. El ser humano por naturaleza va detrás
de la popularidad, va detrás del dinero, va detrás de la belleza. Queremos diversión, queremos placeres, y eso se convierte en nuestro deseo principal en vez de que sea Jesús. Si tu deseo primordial no es Jesús, entonces tú te has convertido en un idólatra. Porque todo lo que ocupa el lugar de Jesús es idolatría, dice la Biblia. Es idolatría. Y al final terminarás frustrado, porque tu mayor necesidad seguirá ahí. Seguirá ahí. Según Jesús, ninguna necesidad es más urgente que el perdón de nuestros pecados, porque el perdón de nuestros pecados es la puerta que abre la entrada a su presencia, y es su presencia la que nos llena y nos da gozo y paz y armonía en nuestras vidas. Solo Él y nadie más. Nadie más. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque es necesario que Jesús supla la necesidad del ser humano perdonando sus pecados, porque el pecado es la mayor desgracia del ser humano. El pecado es la mayor desgracia del ser humano. El pecado es lo que desgracia la vida de todo ser humano, aquí y también en la eternidad, porque tiene sus repercusiones. Si alguien no recibe el perdón de sus pecados, la repercusión no solo será aquí, también será en la eternidad, porque vivirá separado de la gloria y la presencia de Dios. Pero en medio de eso, en medio de toda esta situación, este pasaje en Marcos 2 contiene una increíble noticia. Ese mismo Dios con el cual hemos pecado y hemos ofendido y estamos separados, ese mismo Dios ofrece la solución. Leamos el versículo 6 en adelante. Dice la palabra: estaban allí sentados algunos de los escribas. Los escribas eran los supuestos teólogos de aquellos momentos, quienes transcribían las escrituras del Antiguo Testamento a otros escritos y los duplicaban. Eran las serigrafías de aquellos tiempos, ¿no? Estos escribas, dice el versículo 6, cavilaban en sus corazones. Estaban pensando cosas, y cosas no precisamente muy buenas ni positivas. Y de pronto, en el versículo 7, hay una pregunta del Señor y dice, ¿por qué? O mejor dicho, de los escribas, y dicen, ¿por qué habla este así? Eso es lo que cavilaban en sus corazones. Aquí Marcos nos revela lo que cavilaban en sus mentes y corazones. Corazones es otro sinónimo para decir mente. Es lo que estaban pensando. Quizás algunos murmurando o susurrando, pero esto no llegaba a los oídos de los demás, sino dentro de sí estaban cavilando y decían a sí mismos, ¿por qué hablan? ¿Por qué habla este así? Hablando de Jesús. Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Tenían razón o no tenían razón? Sí. En su negatividad tenían razón, porque solo Dios podía perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados, hermanos. Tú no puedes ir a ninguna religión y pedir que un pastor o cualquier cura o sacerdote te perdone tus pecados. La Biblia dice, a través de la negatividad de estos hombres escribas incrédulos, que solo Dios puede perdonar pecados. Si Jesús estaba perdonando pecados, y si la Escritura dice que solo Dios puede perdonar pecados, entonces llegamos a una conclusión, que Jesús era y es Dios. Dios mismo encarnado. El versículo 8, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí. Si Jesús siendo Dios hacía lo que hacía, entonces Jesús siendo Dios también conocía lo que estos hombres estaban
pensando en sus mentes y en sus corazones. Yo no sé lo que estás pensando ahora mismo. Tal vez si te miro y de pronto aplico una terapia de observación, podría quizás imaginar lo que más o menos estás cavilando en contra de mí. ¿O no? No lo sé. Quizás lo más probable es que me equivoque. Pero Jesús lo sabe todo. Aún lo que pensamos. Aún ni siquiera hemos dicho la palabra y lo que vamos a decir Jesús ya lo sabe. Dice la palabra, no hay forma de que nos engañemos a nosotros mismos. Porque al pensar que Jesús no sabe lo que estoy pensando, maquinando en mi mente y corazón, ¿a quién engaño? ¿A Jesús? No, porque Jesús ya lo sabe. Me engaño a mí mismo, dice la palabra en Gálatas 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso ciertamente cosechará. Dios conoce tus pensamientos. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Dios sabe lo que hay en el tuyo. Dios sabe si esta mañana estás aquí realmente por amor a Él. Dios conoce si estás aquí por algún interés material, externo o económico. Dios sabe si probablemente estás aquí, probablemente con algún interés humano netamente y nada más. Y ojalá que si es así puedas cambiar y decirle, Señor, perdóname, yo quiero estar aquí por amor a ti y nada más que eso. Y todo lo que hago debo hacerlo por amor a Él, porque si no, no sirve ni vale de nada, mis queridos hermanos. Dice el versículo 8, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué caviláis así? Solo Dios conocía aquello. Solo Dios conocía aquello. Y solo Dios podía perdonar los pecados. Cada vez que nosotros pecamos, contra Dios pecamos, hermanos. ¿Ok? Usted debe saber esto, que cada vez que usted infringe la ley de Dios, cada vez que usted comete un pecado, usted peca contra Dios directamente. David lo dijo en el Salmo 51, Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Y cada vez que cometemos pecado contra Dios, lo hacemos, hermanos y hermanas. El único, por lo tanto, que puede perdonar esos pecados es Dios. Es Dios. Y Cristo está aquí perdonando pecados, por lo tanto, Él era Dios. Luego viene este versículo que es bastante controversial, el versículo 9. Un versículo que ha dividido a teólogos. Un versículo que ha dividido pastores en cuanto a opiniones e interpretación, porque este versículo es un tanto enigmático. Dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué respondería usted? Jesús les hace esta pregunta enigmática a los escribas que están ahí. Aquellos que cavilaban y juzgaban precisamente de alguna forma a Jesús. Hay diversas opiniones. Algunos dicen que decir tus pecados te son perdonados es más fácil. La pregunta aquí, ¿cuál es más sencillo y más fácil? ¿Hacer el milagro, que se levante y camine, o decirle, perdono tus pecados? ¿Cuál es más fácil? ¿Ah? ¿Qué respondería usted? Bueno, muchos dicen que decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, era más sencillo. Porque no había forma de comprobar, o alguien que vaya hasta el cielo, suba allá y mire sus archivos y de pronto pueda verificar que todos sus pecados ya fueron perdonados. Nadie puede hacer eso, entonces de pronto eso es más fácil. Y lo más difícil quizás sería decirle que se levante, porque para decirle que se levante usted tiene que comprobar y hacerlo y hacer que se levante.
Pero, mis hermanos, sin embargo, el Señor está planteando este dilema para llegar probablemente a otra conclusión. Era más fácil a Jesús sanarle de la parálisis, no tanto decirle tus pecados te son perdonados. La respuesta es que para Jesús era más sencillo y más fácil decirle que se levante y que era sano, porque el decirle que le perdonaba sus pecados a él le iba a costar la cruz y su vida misma y su sangre misma. ¿Entienden, hermanos? Para el Señor era más fácil decirle que él se levantase, pero era más difícil para Jesús perdonarle sus pecados, porque eso le iba a costar la vida misma a Jesús en la cruz. Y por eso, mis hermanos, es esta pregunta que quizás los escribanos no pueden responder. El perdón de los pecados es la bendición más costosa que Dios puede dar a un ser humano. Una vez más, el perdón de los pecados es la bendición más costosa que Dios puede darle a un ser humano. Rápidamente, Marcos 8, capítulo 31, Marcos 8, 31, dice la palabra del Señor: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Noten ustedes que el versículo 31 está diciendo que era necesario hacer esto. El padecimiento, la vía dolorosa, el proceso que Jesús iba a pasar no era fácil, pero era necesario para que Él pueda otorgar el perdón de los pecados a los pecadores, hermanos y hermanas. Volviendo a nuestro pasaje principal en el versículo 10 de Marcos 2, 10, el versículo dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12 dice: y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, aquí ocurrieron 2 cosas simultáneamente. La parálisis de este hombre fue sanada. Sus músculos se fortalecieron y de pronto, una vez más, si usted hubiese estado allí, estoy seguro que haya quedado bastante sorprendido, igual que esa multitud, sorprendidos por la sanación. Pero déjeme decirle, número 2, que ese milagro no era el más importante, ni lo más asombroso tampoco. Ese milagro no era ni lo más importante ni lo más asombroso que había sucedido en ese momento. Ese milagro no era más que una evidencia de la autoridad, del poder que Dios tiene para perdonar los pecados. Terminemos leyendo este pasaje en Salmos 32, 1. Salmos 32, 1. Dice la Biblia: bienaventurado. La palabra bienaventurado significa feliz. La palabra bienaventurado significa dichoso, gozoso. No hay palabra más clave y perfecta para definir un estado de plenitud, de dicha y felicidad en la Biblia que esta: bienaventurado. Y dice el Salmo: bienaventurado aquel o aquella cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Wow. Si tú estás en Cristo Jesús,
quiero decirte que tú has recibido la más grande bendición que Dios puede concederle a un ser humano: el perdón de sus pecados. Hermanos, aquel paralítico saltó caminando y se fue, pero eso no impidió que quizás el proceso de envejecimiento en su vida no le cause la muerte. La sanación de Jesús no le causó que este hombre viva por siempre, sino que envejeció, de pronto quizás volvió a enfermar y murió. Al final murió precisamente. La muerte hizo su efecto y al final pues falleció. Es decir, que el milagro de pronto fue asombroso, pero fue temporal. Fue temporal. Pero el perdón de los pecados, hermanos y hermanas, le aseguró a él un lugar en la presencia del Señor por los siglos de los siglos, para siempre. Cualquier cosa o milagro, cualquier sanación o cualquier situación que Dios haga aquí será temporal. Sin embargo, el perdón de los pecados o la salvación es para siempre. Y no solo eso, sino que le dio la libertad también. Le dio el gozo de ser aceptado por Dios en su familia, por su misericordia. Una vez más, ¿cuál es tu problema? ¿Cuáles son tus problemas? Déjame decirte que ninguno de esos problemas puede compararse con el problema que tienes con Dios por causa de tu pecado. Ningún problema puede compararse con eso. Un día todo ser humano se parará frente al juicio de Dios. Todos, sin excepción, estarán delante de Dios y cara a cara, porque Dios pedirá cuenta. Dice la Biblia: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas un día. Pero déjame decirte que así como Jesús perdonó al paralítico, así puede perdonarte a ti también aquí y ahora. Amén. Así también Él puede perdonar tus pecados. El Hijo de Dios murió precisamente por eso, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué vas a hacer? Si tú no has recibido este perdón, si tú no tienes a Cristo Jesús en tu vida, ¿qué vas a hacer? Toda persona que escucha este mensaje después de haber escuchado no puede quedar en un sitio neutral. O lo recibes o lo rechazas. No hay un nivel intermedio. Después que alguien escucha el mensaje del Evangelio, o recibe ese mensaje en arrepentimiento y se compunge para pedir la salvación de Dios, o simplemente lo rechaza y nada más. Y vendrá el juicio sobre esta persona. ¿Qué harás tú si no tienes a Cristo Jesús? Después de haber escuchado que Jesús puede perdonar tus pecados. Y para nosotros los creyentes, para los que ya hemos recibido al Señor y el perdón de nuestros pecados, después de escuchar las palabras que Jesús le expresó al paralítico diciendo: ¡hey, alégrate, gózate, tus pecados te son perdonados! Y después de ver el Salmo diciendo que somos bienaventurados, hermanos, hermanas, no hay cosa, ni motivo, ni razón más grande que esta para que usted y yo hagamos a un lado nuestros problemas, nuestras situaciones y nos gocemos en el Señor. Porque hemos recibido la bendición más grande que todo ser humano puede recibir: el perdón de nuestros pecados. Pongámonos de pie para orar.
y despedirnos en esta mañana. Padre Santo, gracias te doy por tu amor y tu misericordia. Señor, a través de esta historia tan simple, tan sencilla, tú nos muestras el mensaje del Evangelio, la buena nueva que tú viniste a morir por nosotros precisamente con el fin no de darnos riqueza material o sanación precisamente, sino sobre todo el perdón de los pecados. Y es el perdón de nuestros pecados que nos reconcilia contigo. Señor, gracias. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido el perdón de tus pecados, Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté convenciendo y que haga la obra. Y que esa persona venga en arrepentimiento a ti. Señor, gracias, porque nos haces bienaventurados. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén, amén, amén. Dele la mano a su hermano. Que tengan ustedes un feliz y bienaventurado día junto a la familia y los amigos. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos.